televidentes, buenas tardes. Para nosotros es un verdadero placer volver a contar esta tarde con toda nuestra audiencia en actualidad fiscal, tecnológica y financiera. Y como cada domingo, un programa lleno de contenido actualizado, contenido innovador. Y en el día de hoy no es la excepción, ya que tenemos un invitado especial por dos cosas. Primero, por su preparación y segundo, por el cariño que le tenemos. Nicolás. Sí, Martos, así es. Muy buenas tardes, amigos televidentes. En esta ocasión contamos con la participación del abogado y contador Richard Gómez, quien es experto en temas relacionados con lo que son las investigaciones forenses en República Dominicana. Richard es el presidente de la Comisión de Auditores Forenses en República Dominicana y también es representante ante el país de la Asociación Interamericana de Contabilidad sobre el mismo tema. Así es que buenas tardes, Richard. Bienvenidos. Muy buenas tardes, maestro Nicolás, maestro Ramón. Hermano querido, un placer. Está en su casa. Bueno, esto es un lujo. Este momento y esta oportunidad que se nos permite en esta tarde de hoy. Aquí estamos a la disposición de ustedes. Para nosotros un placer contar con su presencia. Primero por el aprecio que le tenemos y por la calidad profesional que usted emplea en el ejercicio de sus funciones. Y segundo, un tema, aunque no muy reciente en términos de lo que es su realización, pero sí en República Dominicana, todavía estamos, como decimos, en pininos de lo que es este concepto innovador en auditoría, que es el tema de auditoría forense. Entonces, mayormente se menciona el término forense y lo asociamos a un proceso de autopsia, de necropsia, de cadáver, que es donde mayormente se conoce. Claro. Pero nada que ver en términos de auditoría forense con lo que es ese proceso, ¿verdad? Entonces, nosotros, Nicolás y yo, hemos sido igual que usted, dos abanderados y sobre todo dos apasionados del tema de auditoría forense. Nos apasiona, lo investigamos, nos gusta, lo estudiamos y sabemos que es el futuro de la auditoría en términos de lo que es la ejecución de la buena práctica. Para edificar a nuestra audiencia, con su experiencia, lo que es el concepto de auditoría forense y sobre todo la derivación de auditoría forense antifraude. Bueno, estamos empezando bien. Esto es suyo. Sí, gracias. Mire, antes que todo, el concepto de auditoría forense antifraude, en lo personal, yo soy de la corriente que entendemos que hay una desnaturalización de la auditoría, del concepto de lo que es la auditoría. Existe una desnaturalización. Me explico. Cuando usamos el término forense es un término jurídico que alude o se refiere a exponer lo que ocurre un hecho en la plaza a la vista de todo el mundo. A eso que se refiere el concepto forense. Exponer lo que ocurre, o sea, el hecho en la plaza a la vista de todo el mundo. Ahora, cuando a ese concepto nosotros le agregamos antifraude, entonces ahí viene la desnaturalización. Ok. Viene la desnaturalización, porque el término anti alude a que estamos teniendo información estamos teniendo información antes de. Y si estamos teniendo información... Es como preventiva, no detectiva. No, porque lo de anti no tiene nada que ver con prevención. Ok. Ojo con eso. Ok. No tiene nada que ver con prevención. Ok. Anti alude a antesala. Si el concepto forense es exponer los hechos que ocurren en la plaza, y entonces tú le agregas la palabra anti, entonces tú estás predisponiéndote. Tú estás diciendo que ya tú tienes la información sin todavía haber empezado la investigación. Es correcto. Entonces hay una desnaturalización de esa corriente que han puesto ese concepto, y a eso se suman los criterios de las Naciones Unidas también, que han promovido el concepto de la auditoría forense en ese sentido. Nicolás. Richard, entonces, cuando hablamos de un auditor forense, realmente, ¿qué áreas ese auditor forense debería abarcar dentro de su investigación? Todas las áreas donde exista un posible hecho de fraude, corrupción, lavado, que afecte intereses a un tercero o al público en sentido general.
O sea que podríamos decir que el propósito de la auditoría forense es investigación de delitos financieros. No necesariamente. Las Naciones Unidas, los órganos internacionales macro, han dividido los delitos en dos familias. Delitos contra el patrimonio de las personas y delitos contra el orden económico. Cuando hablamos del delito contra el patrimonio de las personas, ahí tenemos hurto, robo, estafa, fraude como delito. Soborno. Apropiación indebida, usurpación, daño contra el patrimonio. Cuando hablamos, por ejemplo, delito contra el orden económico nacional, entonces estamos hablando de delito contra la libre competencia, delito contra el financiero, delito contra del lavado, y una serie de delitos. Los esquemas monopolísticos. Eso. Entonces, esa familia de delitos, que es lo que está abogando los organismos internacionales, entonces la auditoría forense va en atención a esas familias de delitos. Porque si hablamos nada más de fraude, el concepto fraude aquí en la República Dominicana no es un delito per se. Sin embargo, en Panamá, el fraude como tal sí es un delito. Entonces, nos estamos abocando a darle atención a las familias de los delitos por un tema de codificación. Entonces, la auditoría forense va en esa línea. Perfecto. Mira, el proceso de auditoría forense tiene una serie de aristas, pero sobre todo, dentro del proceso forense, ¿cuáles serían los aspectos más importantes y sobre todo su clasificación? Bueno, la clasificación en materia de auditoría forense nosotros la asumimos bajo dos corrientes. La auditoría forense preventiva, que lo preventiva no tiene nada que ver con lo anti. Preventiva y auditoría forense detectiva. Esas son las dos ramas de la auditoría forense. Una previene y otra detecta. Hay algunas inquietudes en esta materia, porque algunas personas entienden que la prevención no tiene nada que ver con la detección, y sí tiene que ver con la detección, porque en la prevención se crean controles preventivos y controles detectivos dentro de la prevención. Entonces es un punto importante. Cuando usted crea controles detectivos dentro de la prevención, pues evidentemente usted pesca, detecta, identifica situaciones delictivas en un momento determinado dentro del proceso. En ese proceso de auditoría forense, Richard, donde se establecen los efectos detectivos y preventivos, por ejemplo, ¿qué tipo de herramientas podría aplicar el auditor forense para fines de tener un efecto efectivo? Llámese técnica de investigación o técnica de detección en términos de materia de procesos fraudulentos, por ejemplo, para fines de poder detectar algo de manera puntual. Bueno, como todas las ramas de las ciencias fácticas, es importante, existen técnicas y existen programas. Las técnicas son herramientas. Usted va a un mecánico, el mecánico tiene herramientas, tiene una tuerca, ¿verdad? Entonces, la auditoría forense, tanto la preventiva como la detectiva, pues evidentemente goza de un mundo de herramientas, de técnicas que permiten identificar estos tipos de flagelos, pero también de programas, que los programas no son más que los pasos que se van dando, procedimientos que aunado con las técnicas, pues evidentemente permiten identificar tipos de delitos como el que hemos acabado de mencionar. Perfecto. Richard, sabemos que existe una diferencia entre lo que es la auditoría forense como tal, que puede ser, diríamos, de tipo preventiva, como muy bien tú lo has expresado, y detectiva, y lo que es el peritaje forense, que está contenido en prácticamente nuestras legislaciones, pero específicamente el peritaje que está contenido en el Código Procesal Penal, en los artículos del 204 al 215. ¿Qué diferencia hay entre esa auditoría forense
y lo que establecen nuestras normativas legales sobre el peritaje forense? Bueno, es un asunto de concepto. Lo primero que tenemos un código procesal penal desde hace mucho tiempo. Y ese código, pues evidentemente, hace alusión al peritaje. El peritaje, la auditoría forense, pertenece a las ciencias fácticas. Dentro de las ciencias fácticas tenemos dos divisiones importantes. Una, las ciencias sociales, y otra, las ciencias naturales. Dentro de las ciencias sociales está la historia, la geografía, tenemos el derecho, tenemos la economía, tenemos el peritaje, tenemos la auditoría forense. Y dentro de esa rama de investigación, las ciencias fácticas, el peritaje como tal, el peritaje contable, porque falta ese apellido, se enfoca puntualmente a determinar delitos puntuales dentro del ámbito de la contabilidad. Entonces la auditoría forense, como ciencia de la rama de las ciencias fácticas, pues evidentemente tiene un componente no solamente contable, sino que también lleva un debido proceso técnico investigativo y un debido proceso legal. Entonces, lleva las tres patas de la mesa para lograr poder proveer al operario jurídico, ¿verdad?, lo que él requiere. ¿Qué requieren los operarios jurídicos? Pues evidentemente requieren la verdad de los hechos. El principio, ¿verdad?, de la verdad material. Entonces nosotros estamos en esa calidad de proveer a los usuarios esos insumos que le permitan cumplir propósitos en los tribunales. Perfecto. En los últimos 2 años, 2 años y medio, hemos visto una serie de sometimientos en términos jurídicos a través de la Procuraduría, de la Fiscalía, en términos de lo que es la presunción del fraude, del robo, de la estafa, del desfalco al Estado. ¿A qué nivel de esos procesos, de esos expedientes, se ha auxiliado el Ministerio Público de la Auditoría Forense, si lo ha hecho? ¿Y cuál ha sido la experiencia en materia de auditoría forense en los tribunales dominicanos al día de hoy? Bueno, yo te puedo hablar desde el punto de vista del lado de esta cancha, porque del lado de la parte que han hecho las investigaciones no he tenido esa oportunidad, sería pecar en la opinión, pero sí te puedo decir que en la República Dominicana el proceso del peritaje contable ha ido avanzando profesionalmente en la academia, en la profesión, y ha estado dando pasos significativos e importantes para el logro, ¿verdad?, de satisfacer al operario jurídico. Por ejemplo, si hacemos un ejercicio comparado y tomamos el caso, por ejemplo, de Perú, la Suprema Corte de Perú, analizando 100 y pico de sentencias que esta ha pronunciado, ha habido una alta crítica a los peritos del Perú, al punto que la Suprema Corte de Justicia tuvo que crear una orden, la famosa orden del 2015, donde ella le instruye, así es que nosotros queremos. Este es el esquema. Que presenten las informaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahora aquí en el país? A través del Instituto de Contadores Públicos y a través de la Asociación Interamericana de Contabilidad, que nuestros auditores forenses, nuestros peritos, no se limiten a las normas profesionales, que deben de pensar más allá de las normas profesionales. Tienen que tomar en cuenta cómo piensa el juez de los referimientos, cómo piensa los fiscales, cómo piensan los abogados, y tratar entonces de tomar esos elementos integrales e incluirlos dentro del expediente para que ellos puedan desarrollar un papel y que no se caiga en el criterio de la subjetividad o el sesgo cognitivo. Es un punto importante. Correcto. Nicolás, Richard nos comentaba ahorita de la parte de auditoría forense preventiva y detectiva. En el segundo bloque vamos a abundar un poquito más de eso. Y sobre todo, esa parte de signo cognitivo, que es un tema innovador dentro de lo que es el marco profesional. Volvemos en breve.